Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un segundo tutorial de cómo utilizar Stata con el fin de encontrar resultados tanto para la estadística descriptiva como para el modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Yo les voy a subir, bueno, una vez que tengan este video, dos archivos. En primer lugar, una base de datos y un do file. Ya recordemos que, de acuerdo al tutorial anterior, el do file lo creábamos para incluir nuestros comandos y hacer comentarios respecto a ellos, ya es con el fin de que este experimento o este manejo de datos que realicemos pueda ser reproducible también por otro investigador, por ejemplo. ¿Ya? Así que en primer lugar vamos a abrir directamente nuestra base de datos. Fíjense que yo la tengo en mi carpeta de econometría y dentro de esa carpeta hice otra que se llama Stata. Ya recordemos de que bueno, donde nos encontramos, o sea, el directorio en realidad sobre el cual estamos trabajando, aparece aquí en la parte de abajo, ya, en la parte inferior izquierda, dice la ruta donde estamos trabajando, ya. Ahí yo mismo en esa ruta tengo entonces también mi do file, el cual voy a abrir. Podemos simplemente poner aquí en abrir, vamos y buscamos nuestro do file, ¿ya? Entonces yo lo tengo aquí en econometría, práctico stata, do file práctico 2, ¿ya? Y si se dan cuenta, mantenemos nuestra base de datos con toda nuestra información y también tenemos nuestro do file, ¿ya? Bueno, les voy a comentar de que para este tutorial yo realicé una base de datos, elaboré, perdón, una base de datos con información del CINIM. Ya el CINIM nos entrega información a nivel municipal de todas las municipalidades del país. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo les dejé aquí en comentarios una descripción de la base de datos, ya aparece en un diccionario de variables. Les digo de dónde obtuve la información, CINIM. Les puse a investigar para que ustedes investiguen también un poco de esta base de datos, qué información contiene, a qué nivel, cómo se puede obtener, ya pueden buscarlo ahí fácilmente. Y bueno, para este caso yo utilicé eh, información correspondiente a las comunas de la región metropolitana, ya en este caso las comunas van a ser nuestras observaciones, que en este caso debiesen ser 56, y para el año 2019, ¿ya? Para que tengan ojo con esa información. Y aquí aparece en todo caso explicado. Es importante que diferencien en este caso obviamente los distintos tipos de observaciones. Por ejemplo, podemos tener información respecto a personas, podemos también tener observaciones en distintos tiempos, en este caso hablamos de series de tiempo, y también podemos tener observaciones en el espacio, ¿ya? Y obviamente en los distintos niveles de observaciones vamos a utilizar distintas medidas, ¿ya? En este caso sí nos vamos a considerar los componentes espaciales de nuestra información, al ser comunas, por ejemplo, si lo vemos desde un mapa, no vamos a considerar las interacciones espaciales, sino que para efectos de este práctico vamos a tomar simplemente nuestra muestra como, bueno, un conjunto de observaciones, ¿no? Ya sin esta adición espacial, ya sin esta dimensión espacial. Pero también es bueno de que distingan distintos tipos de datos, ya como les decían, pueden ser personas, empresas, grupos de personas, pueden ser comunas, pueden ser países, ¿ya? Podemos tener distintas escalas de datos y obviamente distintas conformaciones también de los datos. En este caso nosotros estamos trabajando con eh, datos de cross section que son diferentes a los datos de panel, por ejemplo, o a las series de tiempo, ¿ya? Para que tengan ojo con la información que estamos trabajando, ¿ya? Durante este práctico dice, y el siguiente utilizaremos estos datos para determinar un modelo que explique entonces la provisión de educación pública y el rendimiento de los estudiantes, ¿ya? Entonces, como queremos explicar esto, yo aquí les puse ciertas variables que extraje, en este caso de, de la base de datos del CINIM. Tenemos en primer lugar el CIMSE, ya el puntaje CIMSE entre matemática y lenguaje, fíjense, para alumnos de cuarto medio. Tenemos también otra variable que es el número de personas con puntaje PSU mayor a 450 puntos.
entre matemática y lenguaje. Tenemos una variable que se llama docente promedio, que es el número de docentes por establecimiento en promedio para cada observación. Y bueno, tenemos también alguna información como ingresos, en este caso estas observaciones que dijimos que eran comunes, que son los ingresos propios permanentes para cada observación o municipio en miles de dólares. Ojo ahí con el miles de dólares porque eso tienen que aplicarlo después en la interpretación de los datos. Y el fondo común municipal. ¿Ya? En primero, en este caso, los ingresos propios permanentes corresponden a todos estos ingresos generados por la actividad propia de un municipio, por ejemplo, como los derechos de aseo, las patentes comerciales, entre otros. ¿Ya? Y el fondo común municipal es un fondo redistributivo, que en este caso las comunas lo reciben para poder ser más equitativos. ¿Ya? Se llama o sea, la idea es equiparar los ingresos y que no sean tan distintos entre comunas con muy buen rendimiento y comunas con bajo rendimiento. ¿Ya? Entonces eso es lo que busca este fondo, equilibrar un poco la balanza en este caso a nivel país. ¿Ya? Entonces las observaciones, que en este caso dijimos que eran municipios de nuestra muestra, reciben estos dos tipos de ingresos. ¿Ya? Que nosotros podemos, por ejemplo, hacer una nueva variable y juntar estos dos y decir para casos de nuestro ejercicio ahora que son los ingresos de los municipios, ya que en este caso serían las observaciones. Para cada observación también vamos a tener la población, la distancia a la ciudad capital del país, tenemos el índice de pobreza, el gasto en educación y una variable dicotómica, que en este caso yo la llamé Bifigem, que en primer lugar es uno para aquellas unidades que tienen una buena gestión en sus recursos. Ya vamos a asumir de que de todas esas observaciones, por ejemplo, entrevistamos o obtuvimos información para cada municipio. De cada municipio vimos si tenían un valor uno, o sea, que tenían una buena gestión de sus recursos, o cero en el caso contrario. ¿Ya? Eso es como para hacer una comparabilidad entre grupos, ¿ya? Entre los que tienen una muy buena gestión de recursos y los que tienen una muy mala gestión de recursos o que son el caso contrario en realidad. ¿Ya? Generalmente esto viene del FIGEM, también lo pueden buscar ustedes, pero aquí yo les junté esta variable en uno y cero para que la tuviéramos solo con dos valores y no con 5 que sería el caso. ¿Ya? El caso, perdón, general. Entonces esto ya les debería dar luces de que esta variable les serviría, por ejemplo, para hacer un test de medio. Ahora lo importante es que en este tutorial apliquemos lo que vimos en el tutorial anterior, que tenía relación con analizar, bueno, en ese caso dos columnas de datos, o sea, teníamos dos variables con tantas observaciones y veíamos su estadística descriptiva y posteriormente intentábamos hacer alguna regresión. ¿Ya? Entonces vamos a aplicarlo para esta información. Lo que sí me importa es que recordemos de que aun cuando estamos con información espacial, para términos de este práctico en específico, no vamos a utilizar medidas espaciales, ¿ya? Sino que vamos a ver lo que solamente hemos trabajado hasta el momento. Por lo tanto, considérenlas como observaciones, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poquito. Yo aquí les tengo listo el do file, por lo tanto no lo voy a ir escribiendo a cada rato. Voy a ajustar un poco mi pantalla para que veamos los resultados principalmente, que van a ser similares. Bueno, y esto obviamente cambia de acuerdo a la base de datos que tengan. Por ejemplo, hay bases de datos con información de personas, o a lo mejor puede haber países, no sé, puede estar de distintas maneras su información, ¿ya? Por eso yo aquí a lo mejor trabajo con mis observaciones como municipio, como les decía, pero para ustedes, por ejemplo, podrían ser individuos, ¿ya? Así que tengan mucha atención con eso. Lo importante es que apliquen las técnicas. Bueno, entonces el primer, en este caso, código que vamos a aplicar va a ser un codebook para poder, en este caso, ver cómo son nuestros datos, ¿ya? Qué variables tenemos, por ejemplo. Entonces fíjense de que si solamente ponemos codebook, sin ninguna variable al lado, en este caso nos entrega información de toda nuestra base, ¿ya? Si son bases con muchas variables, les recomiendo de que en ese caso escriban codebook y al ladito, separados por espacio, el nombre de las variables que quieran analizar, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos el tipo de las variables, ¿ya? En este caso dijimos que IADM 41-2 eran los ingresos propios permanentes. Podrían también, para poder trabajar mejor en la base o realizar más fácilmente sus cálculos, agregarle un label tal como lo hicimos en el práctico anterior,
¿ya? Por ejemplo, poner label, la variable y el nombre que le queremos poner, ¿ya? Recordemos eso de la tutoría anterior. Y bueno, podemos ver el rango, por ejemplo, en este caso esta variable está en miles de dólares, que no se le olvide eso. Entonces nuestros, nuestros ingresos propios permanentes, en este caso los ingresos que genera cada una de las observaciones, que en este caso son municipios, varían desde 38.320, en este caso por, lo tendrían que multiplicar $1.000 hasta este valor, ya que eso se fijan en grande, ya como aquí estamos hablando de los ingresos de un municipio, que esas son nuestras observaciones. Naturalmente el rango, o sea, los valores que vamos a tomar van a ser valores altos para esta variable, ya fíjense que estoy en 1.5 elevado a 8 por 10 elevado a 8. En ese caso lo tendríamos que multiplicar por 1.000, ya entonces sería 8, 9, 10, 11 por 10 elevado a 11 dólares, ya. Si se dan cuenta, no tenemos valores en cero, o sea, no tenemos missing, no nos faltan valores, tenemos la media. Eso en promedio, nuestra muestra de la región metropolitana tiene de ingresos propios permanentes, y esos son los ingresos que genera nuestra observación, nuestra muestra, perdón, en promedio, y esta es su desviación estándar. Ya, y recordemos que aquí también podemos hablar de los percentiles, de cómo se distribuyen en este caso los percentiles. Y fíjense de que, claro, en este caso de 3,5 por 10 elevado a 7, por ejemplo, hacia arriba tenemos que están sobre el 90%, ¿ya? En cuanto a los valores de esa variable. Podemos hacer lo mismo para el Fondo Común Municipal. Fíjense que también nos entrega esta información con su media, su desviación estándar, y lo mismo para la población, por ejemplo. Esta variable ITPC-2 es la población. La media de las comunas o de la observación en este caso es de 141.000 personas, por ejemplo, por así decirlo. El máximo, o sea, la comuna o la observación con mayor población es de 629.743, entonces le ayuda a ver la dispersión. Por ejemplo, si vemos la región metropolitana, nosotros sabemos de que hay comunas o hay observaciones en este caso que tienen una menor cantidad de, de habitantes, ya. Entonces en este caso tenemos que son 284 la más pequeña, y lo más grande es 629, entonces hay una alta dispersión en este caso de los datos, ya. Y pueden ir haciendo lo mismo, por ejemplo, aquí con el índice de pobreza. Fíjense que varía entre 0 y 20, pero hay una media de un 6,21% de pobreza con esa desviación estándar, ya. Fíjense de que sobre el 90% tenemos mayor a, en este caso, a 9, ya. Ojo ahí también con eso. Y bueno, aquí tenemos todas nuestras otras variables. Por ejemplo, el puntaje SIMSE en esta región varía entre 224 a 306.5. No tenemos valores, o sea, missing values, que también lo tienen que buscar. Y tenemos una media en este caso de puntaje SIMSE, ya. También podemos ver cómo se distribuyen a través de los percentiles. Yo les dije que recordaran bastante, en este caso, la información o sea, que aprendieron, o la forma de interpretar la información que aprendieron en estadística, ¿ya? Y acuérdense que también podemos, bueno, utilizar otros tipos de comandos. Por ejemplo, aquí queremos hacer ver el análisis descriptivo, entonces, de estas tres variables que tienen que ver con el puntaje SIMSE, el número de personas con puntaje PSU mayor a 450, y el número de docentes por establecimiento en promedio, ya, de cada observación. Y fíjense, bueno, esto está bien, tenemos 56 observaciones para las dos primeras variables, pero fíjense de que aquí tenemos 55. Por lo tanto, es probable de que haya un missing value en esta variable. Ya tenemos las medias de cada variable. Fíjense que en promedio hay 24 profesores por establecimiento, y eso aproximadamente. Tenemos que esta desviación estándar es de 14, y tenemos un mínimo y un máximo, ¿ya? Bueno, también podemos hacer lo mismo entonces para nuestras variables que podrían ser candidatas a variables independientes. Por ejemplo, aquí tenemos el ingreso propio permanente, el fondo común municipal. Dijimos que íbamos a tener la pobreza en porcentaje, la población, la distancia a la capital de Chile, en este caso Santiago,
Y esto es el gasto en educación, ¿ya? Y fíjense de que, claro, aquí nos entrega las variables, las observaciones, sus medias, las desviaciones estándar y etcétera, ¿ya? Y bueno, en este caso los intervalos en que se encuentran los valores. Y ahí aquí podemos analizar entonces, como les dije anteriormente, la dispersión de nuestros datos en primera instancia. Y también podemos hacer este summary para nuestra variable Diffie-Hellman. Vemos que hay una media de 0.25, o sea, de que está más cercano a 0 que a 1, ¿ya? O sea, que en promedio, en este caso, nuestra muestra podríamos decir de que presenta por lo general una gestión que no es tan buena y que tiene buena esta desviación estándar, ¿ya? Un 0.4 más o menos, ¿ya? Si está más cercano a 0, recordemos que para este caso en específico, para esta variable, teníamos una menor eficiencia, por así decirlo, en la gestión, ¿ya? Si era más cercano a 1, era que estábamos bien. Y claramente aquí el intervalo en este caso va a ser entre 0 y 1 porque solamente toma esos dos valores la variable, ¿ya? Recordemos que cuando agregamos a nuestro comando de summary el coma det, que es de detail o de detalle en español, nosotros vamos a obtener más estadísticos. Ya vamos a obtener, por ejemplo, información respecto a la kurtosis, respecto a la simetría, y esta información después la vamos a verificar a través de un gráfico donde veamos la normalidad. ¿Ya? También podemos ver cómo se distribuyen los percentiles, en este caso los valores más pequeños, los más grandes dentro de cada, en este caso, percentil. Podemos ver las observaciones, la media y la desviación estándar, ¿ya? Y bueno, la varianza también la entrega en este caso, perdón, el comando. Y aquí yo lo hice tanto para la variable SIMSE, el número de personas con puntaje PSU mayor a 450 y el número de docentes promedio por establecimiento, ¿ya? Entonces acá, bueno, yo vuelvo a hacer lo mismo con las variables que yo creo que pueden ser independientes o que podrían explicar en este caso el rendimiento en la educación, y fíjense que nos entrega la misma información. Ya en este punto lo ideal sería de que ustedes tomen sus datos, o sea, tomen sus variables, perdón, y las comiencen a examinar, ¿ya? Que veamos más o menos cómo se distribuyen, si a lo mejor eh, una mayor parte de los datos se concentra en percentiles más cercanos al 0, por ejemplo, o mucho más mayores, cercanos al 100. A lo mejor sobre el percentil 90 se encuentra la mayor parte. Eso es lo que tienen que ir viendo, ¿ya? Y finalmente podemos hacer de manera similar al codebook. Recuerden utilizar en este caso el comando inspect, que nos ayuda a ver en primera instancia cómo se distribuyen estas variables, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí existe una cierta simetría, ¿ya? Hacia la derecha en este caso, porque la cola más larga se encuentra acá para la variable del ingreso propio permanente. ¿Qué queremos decir con esto? Que la mayor parte de los datos, fíjense, que se encuentra en la parte más hacia la izquierda de la distribución, o sea, donde no están los valores más altos, sino que a lo mejor aquí hay unos datos que son atípicos. Ya a lo mejor algunas comunas o algunas observaciones de nuestra muestra tienen estos ingresos propios que son más altos, ¿ya? Fíjense que hay una cola aquí y eso no indica en primera instancia. Lo mismo para el Fondo Común Municipal. A lo mejor los ingresos que tienen por Fondo Común Municipal cada una de las observaciones se encuentran en un promedio que es más o menos bajo en comparación a lo que sí tienen otras observaciones que son altos, ya que a lo mejor podrían también ser datos atípicos de nuestra muestra. Y fíjense que ocurre lo mismo para la población, ¿ya? Como que en este caso lo que tendríamos que interpretar en primera instancia es de que las comunas, o sea, la frecuencia de que hayan comunas con gran población es menor a que hayan comunas con menor población. Ya, fíjense que también aquí hay una asimetría aquí a la derecha, en este caso tenemos obviamente una cola más larga. Luego fíjense que tenemos también la pobreza. La pobreza ya comienza a parecerse más a una a algo normal, ¿ya? Bueno, fíjense también el SIMSE, también aquí podemos ver cómo se distribuyen los datos.
y lo mismo para las otras variables. Ya este comando, acuérdense que lo pueden hacer con inspect. Si necesitan ver solamente el inspect de una sola variable, al comando le agregan un espacio y escriben el nombre de la variable o las variables. ¿Ya? Lo pueden hacer de ambas formas. Entonces recordemos aquí de que este comando entonces entrega información y gráficos que no son exportables. ¿Ya? Obviamente estos no son los gráficos que ustedes van a agregar en un apunte o que van a agregar en un informe en el caso del test. ¿Ya? Sirve solamente para obtener primeras nociones de nuestra distribución. Acuérdense que también nos entrega el número de ceros, fíjense el número de números positivos, el número de negativos. Por ejemplo, eh, podríamos tener que en el caso de los ingresos propios permanentes tuviéramos valores negativos. Ya entonces aquí nos sirve bastante este código porque nos daríamos cuenta, bueno, que también lo podríamos hacer a través del intervalo de confianza, o sea, el intervalo de la muestra o de la variable, perdón. Pero en este caso aquí podríamos detectar que hay ciertos números negativos y ahí tendríamos que empezar a ver cuáles son los negativos, porque hay observaciones que tienen un ingreso negativo. Y a lo mejor esos también son valores atípicos y debiésemos eliminarlos para ir ajustando más nuestra muestra. Todo eso depende de la base de datos que tengan y cómo la interpretan. ¿Ya? Obviamente aquí estamos hablando, como les dije y les vuelvo a recordar, de unidades que se podrían interpretar como espaciales. Entonces también ahí hay un tratamiento distinto de datos. Que aquí nosotros estemos aplicando este tipo de análisis previo nos ayuda a la estadística descriptiva, y el hacer regresiones que no consideren el espacio estaríamos finalmente tomando todas estas observaciones como no espaciales, ¿no? ¿Ya? Todavía no estaríamos analizando ese efecto entre una observación y otra en el espacio, pero sí podemos también observarlas de esta manera. Por eso depende mucho de la base de datos que tengan y de la información con la que cuenten. Hasta este punto entonces ya deberían tener una idea de la dispersión de los datos. ¿Ya? Eso es como lo principal que debiésemos recordar hasta este punto, y obviamente tendrían que recordar también que para este caso en específico de esta base de datos, las variables de gasto e ingreso están en miles de dólares. ¿Ya? Eso para que tengan ojo cuando quieran reproducir en este caso la información. ¿Ya? Por lo tanto, hasta el momento la estadística descriptiva en términos de tablas, por así decirlo, y en términos de obtener los valores numéricos, estaríamos ok. Esto es lo que deberían considerar en primer lugar para su trabajo. ¿Ya? También pueden utilizar otros códigos que no utilizamos acá, por ejemplo, como el tabulate. También lo pueden utilizar, eso queda completamente abierto a ustedes. ¿Ya? Lo importante es que respondan la información que se les solicita. ¿Ya? Y de que no solamente, recuerden, agreguen números a su informe, sino que le den una interpretación a estos números. Ya por eso es importante de que recuerden la distribución normal, recuerden cómo se interpreta la simetría, cómo eh, cómo se interpreta la varianza o la desviación estándar. Es importante que vean eso, ¿ya? O la kurtosis también, que acuérdense que este código nos entregaba también valores para la kurtosis. Y lo más importante, que yo creo que también deberían, o sea, una de las cosas importantes que también deberían mencionar, tiene que ser como qué pasa con los percentiles, ¿ya? Y describir qué pasa en el percentil 50, por ejemplo, en el 75, en el 25, son medidas muy importantes para que vayan recordando, y que eso también lo deberían ahora contrastar con gráficos, ¿ya? Por ejemplo, un gráfico de caja sería súper útil para hablar de cómo se distribuyen estos percentiles, ¿ya? Cómo se distribuye la información a través de los percentiles. Eso también le entrega mucha información. Por lo tanto, hasta este momento ya tenemos más o menos una idea de cómo se comportan nuestros datos. Ahora lo ideal sería ver obviamente gráficamente cómo se comportan, ¿ya? Y por ejemplo, recordemos que podemos realizar histogramas, ponemos hist o histogram, la variable, coma, y aquí yo le agrego el frequency normal. Yo creo que debería ir sí o sí, porque le ayuda a ver cómo se comporta la distribución. ¿Ya? Fíjense de que esta tiene más o menos una forma de campana, ¿ya? De Gauss. En ese caso, al parecer aquí tenemos una variable que se distribuye más o menos normal. Esto en el caso del Simpson, ¿ya?
Fíjense que acá hay un ensesgamiento en este caso. Fíjense que aquí a la derecha tenemos unos datos atípicos, que esto tiene que ver para el número de personas con puntaje PSU mayor a 450, y nos damos cuenta de que también en promedio el número de personas con puntaje mayor a 450 en, en la región metropolitana es relativamente bajo, ¿ya? O sea, fíjense que son algunos, hay muy poca frecuencia en este caso, en valores mucho más altos ya. Y por ejemplo, este caso acá de la derecha, que está solito, ya vendría a representar a lo mejor un dato atípico. A lo mejor ahí deberíamos limpiar también nuestra base de datos. Podemos hacer lo mismo en este caso para el número de docentes promedio por establecimiento. Si se dan cuenta, en este caso la información también presenta un sesgo hacia la derecha. Esto quiere decir de que la mayor parte de los datos se encuentran en la parte izquierda de nuestra distribución. Ya por lo general, fíjense que la mayor frecuencia es de 20, y era lo que habíamos visto eh, antes con la estadística descriptiva, de que es 20 más o menos en promedio el número de profesores por colegio dentro de esta muestra. Y fíjense que, claro, por ejemplo aquí dice 80, pero es como casi un dato típico. También debiésemos comprobar si existen datos atípicos a este nivel, ¿ya? Y bueno, yo aquí hice lo mismo con las variables que son, en este caso, independientes. Ya veamos cómo se distribuyen los ingresos propios, en este caso. Y vemos de que también hay un sesgo hacia la derecha. Fíjense de que hay datos atípicos en este lado, y de que la mayor parte de las observaciones se encuentran entre el 0 y el 5 por 10 elevado a 7, ¿ya? Por 1000 en dólares, eso que no se le olvide. Entonces la mayor parte de los municipios se encuentran en este lado, ¿ya? Al lado izquierdo de la distribución. ¿Qué les daría a interpretar eso? Bueno, que la mayoría no tiene ingresos tan altos, y que probablemente hay algunas observaciones que tienen ingresos muy altos, ¿ya? A lo mejor podríamos empezar a hablar de desigualdad en este caso en los ingresos. Eso podría ser también. Y debiese ocurrir algo parecido para el Fondo Común Municipal, porque es muy probable de que hayan algunas comunas que reciban menos que otras de este fondo. A lo mejor hay comunas quienes dependen mucho más de fondos adicionales. Entonces en ese caso ahí tendríamos que existe un sesgo también hacia la derecha, donde se encuentran aquellas comunas que reciben más ingresos por Fondo Común Municipal, ¿ya? Y otras que reciben menos, que obviamente aquí no debiesen ser todas las comunas del país, o de por lo menos de esta región, que reciben mucho ingreso, ¿ya? Aún así, fíjense que esto es un 2 por 10 elevado a 7, aquí abajo, por 1000 dólares, ¿ya? Acuérdense siempre de eso cuando vayan interpretando los datos. Entonces, bueno, estas dos variables de ingreso están sesgadas hacia la derecha, ¿ya? La mayor parte, la mayor frecuencia se encuentra en los valores, por así decirlo, más bajos de la distribución. Pero veis que por eso ver eso elevado a tanto, que obviamente es mucha plata, por así decirlo, ¿ya? Porque estamos hablando de unidades que son municipios, comunas. ¿Qué pasa con la pobreza? Bueno, la pobreza está débilmente, fíjense, se queda hacia la derecha. Aún así se nota que hay un cierto sesgo, pero en promedio, o sea, la mayor frecuencia, fíjense que se encuentra aquí entre el 5 y el 10, ya un 7%, por ahí 7,5% de pobreza en general, ya. Entonces también es importante que tomen a lo mejor, fíjense acá hay unas comunas que son muy pobres, fíjense cercano al 20%, aquí también hay frecuencia. Entonces a lo mejor es atípico, pero también nos hace dar cuenta de que hay comunas pobres, que nosotros sabemos de que a lo mejor hay comunas con mayor pobreza, perdón, en la región metropolitana, y eso lo apoya también la literatura, ya que existe una cierta desigualdad. ¿Qué pasa con la población? En este caso hay algunas comunas de Santiago, y eso nosotros lo sabemos, que están sobrepobladas prácticamente, o son las que preferentemente se encuentra la mayor parte de la región, ¿ya? Así que también ojo con esa interpretación, que es súper importante. La distancia a Santiago, ¿qué tan distantes se encuentran las observaciones, o en este caso las comunas, de la ciudad capital? Y fíjense que como estamos en la región metropolitana, es normal de que la mayor parte se encuentre acá. Ya Santiago es una región muy compacta,
hay muchas comunas, entonces nosotros esperamos de que en este caso haya un gran sesgo hacia la derecha, ¿ya? Y hay algunas comunas que están lejanas de Santiago que son las que se encuentran muy en la periferia. Finalmente, ¿qué pasa con el gasto en educación? ¿Ya? Creo que esa era la variable, si no me equivoco. Vamos, ¿qué pasó? Se volvió loco. Ahí sí. Dijimos que esta variable es claramente el gasto en educación total de vengado. Ustedes también lo pueden buscar en el CINIM. Y si se dan cuenta, el gasto es mayor en algunas comunas, pero generalmente el gasto o sea, su media se encuentra por acá, ¿ya? Por el 2,7, el 2 por 10 elevado a 7, por ejemplo, por $1000. Acuérdense siempre el por $1000 porque todas estas variables de gasto e ingreso están por miles de dólares. Entonces aquí también podemos tomar algunas nociones, podríamos decir que la mayor parte se distribuye en este lugar, ahí a lo mejor deberían tomar en este caso en consideración la mediana, eso también es súper importante para su interpretación, ¿ya? Y que recuerden que esa es la gracia de la simetría. Y bueno, eso lo pueden hacer con todas sus variables, obviamente, la base de datos. La idea es que esta parte no solo incluya solo gráficos, sino que tratemos de interpretar más allá de los números, obviamente, qué es lo que está pasando con nuestra información, ¿ya? Por otro lado, yo también les dije que podían hacer gráficos de caja, que era lo que habíamos hecho acá. Y este gráfico de caja nos entrega el rango intercuartil, recuerden, que es la diferencia entre este valor y este valor. Podemos ver qué pasa acá al medio también. Podemos ver los datos atípicos, eso es súper importante. Y si se dan cuenta, existen datos atípicos claramente para para esta muestra. Acá hay, no sé, pues, datos atípicos con puntaje CIMSE súper alto en promedio para este año, entonces a lo mejor hay algunas comunas que son súper eficientes en educación y que tienen puntajes de CIMSE, o sea, sus colegios tienen un buen nivel educacional, ya si es que, bueno, en este caso estamos midiendo con respecto al CIMSE. Lo mismo podríamos ver para el puntaje PSU. También nos vamos a encontrar, fíjense, con datos atípicos. Y bueno, si se dan cuenta, estos datos atípicos de acá son súper extraños. Probablemente tendríamos que eliminarlos de nuestra muestra, ¿ya? Eso también es súper importante. Acuérdense que nosotros podríamos utilizar el keep if. No sé si se los dije anteriormente, pero podríamos hacer un comando que diga keep if, mantener si nuestro... Ah, no, pero este no es el puntaje de peso. Perdón, ahí me equivoqué yo. Este es el número de personas que tienen puntaje peso mayor a 450. Ya, entonces ahí sí estamos bien. Me he trampapelado yo. Y en este caso, claro, a lo mejor hay comunas que tienen muchas personas que tienen un puntaje peso mayor a 450 en promedio. Ya, y por eso salen estos valores tan altos y tan atípicos, ¿ya? A lo mejor son comunas con mucha población o son comunas más eficientes, ¿ya? Ahí pueden haber dos cosas que estén afectando ese tema. Ya entonces a lo mejor ahí ya podríamos estar incluso pensando en alguna relación causal que me provoca que genera que a lo mejor haya un mayor número de personas con puntaje PSU, que genera que a lo mejor haya un mayor número de personas con puntaje SIMSE, qué genera o cómo incide una variable, por ejemplo, en que haya un mayor número de docentes por comuna, ¿ya? Y por establecimiento, ¿ya? En promedio. En ese caso, ahí nosotros, a la medida que vamos analizando nuestros datos, podemos darnos cuenta ya de qué relaciones se pueden generar, ¿ya? Y fíjense que también ocurre esto para la variable del número de profesores en promedio por establecimiento. Fíjense que aquí hay tres observaciones por lo menos que ya son atípicas, o sea que o tenemos comunas que son muy grandes en población o que invierten más en este caso en profesores, ¿ya? Y que a lo mejor son más eficientes por lo mismo. Eso es algo que podemos analizar a primera vista, ¿ya? Y ustedes pueden hacer lo mismo entonces con nuestras variables que son en este caso candidatas a ser variables independientes, que pueden ser los ingresos municipales, en este caso los ingresos propios, perdón, permanentes. También hay datos atípicos, fíjense que hay, como habíamos visto en nuestro gráfico que estaba sesgado hacia la derecha, podemos ver de que hay comunas que generan muchos ingresos propios. Por ejemplo, si pensamos en Providencia,
en Vitacura, son comunas que generan mucho recursos a nivel municipal, entonces probablemente estas que están acá arribita sean esas. Y ahora si ustedes giran este gráfico hacia la derecha y lo comparan con el gráfico del histograma, en ese caso podrían generar una cierta relación entre ambos gráficos también. ¿Ya? Eso es algo que también se puede hacer ahí como para generar una relación tanto entre este gráfico de caja y el gráfico que habíamos visto antes de histograma, ya para ver cómo se distribuían los datos y la frecuencia. Ya eso es súper importante. Fijémonos que la distancia de Santiago también tiene ciertos datos atípicos, probablemente son aquellos que aquellas comunas u observaciones, en este caso seguimos hablando de observaciones que se encuentran más lejanas. Y fíjense también que el gasto en educación también es mayor en otras comunas, ya en algunas comunas, es atípico de hecho el gasto. Entonces, a lo mejor aquí podríamos tener ciertas comunas que, claro, o se exceden mucho en el gasto, o que a lo mejor este mismo gasto es más eficiente, y que aquí lo podemos ver en este gráfico de caja. Ya es importante que ustedes manejen bien cómo interpretar estos gráficos de caja. ¿Ya? Deberían saber cómo interpretar bien un histograma a esta altura, un gráfico de caja, que son lo que, en este caso, los gráficos que estamos viendo principalmente para interpretar los datos, bueno, en esta parte de estadística descriptiva, ¿ya? Para interpretar la información. Acuérdense también de que aquí tienen un menú donde dice gráficos y ustedes pueden generar también gráficos de torta, gráficos de punto, gráficos de contorno. Bueno, aquí hay un montón de gráficos que pueden hacer, ¿ya? Obviamente aquí ustedes tienen que aplicar los que hemos visto, pero si sienten que que pueden aplicar más gráficos, en realidad lo pueden realizar, ¿ya? Obviamente todo tiene que estar bueno. Bueno, ya hemos visto aquí entonces rápidamente cómo podemos aplicar entonces estos comandos. Aquí un caso ya más o menos práctico. Hemos visto que existe una cierta desigualdad en nuestra muestra. Eso es una conclusión que sacamos a partir de los datos que tenemos. Obviamente como cada base de datos varía porque son distintos fenómenos a lo mejor o distintas mediciones que hacemos o distintas unidades de análisis. En ese caso toda interpretación va a variar, ¿ya? Y ustedes tienen que tratar de sacarle el jugo en ese sentido a su base de datos y ver qué fenómenos pueden visualizar, ¿ya? También entonces vamos a realizar un test de media para observar las diferencias entre grupos, ¿ya? Entonces tenemos 56 observaciones, que en este caso son comunas, y nosotros podemos compararla entonces por la eficiencia en su gestión, por ejemplo. Y para eso yo tengo esta variable Bifigem, que con el número 1 se encuentran las mejores y con el número 2 se encuentra el resto de las otras observaciones, ya que habíamos dicho anteriormente. Entonces acuérdense que para este caso nosotros vamos a aplicar un test de media, que era un t-test, y yo quiero comparar cómo se comporta el puntaje SIMSE entre ambos grupos. Ya aquí lo vemos como en un tema de grupos principalmente. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la hipótesis nula en este caso es decir de que esta diferencia, fíjense, eh, entre la media de un grupo menos la media del otro es igual a cero, ¿ya? O sea, de que ambos grupos tienen la misma media. Y en lo que nosotros buscaríamos en este caso para decir que hay una diferencia, en este caso entre ambos grupos, es la hipótesis alternativa, ya de que en este caso la diferencia sea distinta a cero. Y como yo les dije, cuando el p-valor en este caso, que es el valor que está acá, es menor a 0,01, en ese caso tenemos que se rechaza la hipótesis nula que tenemos acá arriba, se podría aceptar la hipótesis alternativa con un 1% de significancia, ¿ya? Si fuera entre 0,5 y 0,05, perdón, y 0,01 sería con un 5% de significancia, y si fuera entre 0,1 y 0,05 tendríamos un 10% de significancia, ¿ya? O sea, de partida, aquí nosotros íbamos concluyendo ya más en materia propia de nuestro análisis, podemos ver que existe una diferencia significativa entre ambos grupos, ya en términos de puntaje SIMSE, ya en este caso fíjense de que existe una diferencia que está en este caso representada de esta manera y que obviamente va a ser significativa, ya ahí ustedes tendrían que ver, bueno, y cuál será el que tiene
un mayor puntaje en promedio. Fíjense también aquí, esto es como raro, sí, porque las del grupo cero, que son, en este caso, aquellas comunas que no son tan eficientes, por así decirlo, tienen un mayor puntaje SIMSE que la otra, ¿ya? Tendríamos que empezar a preguntarnos por qué ocurre esto. Esa, fíjense que es la media combinada, ¿ya? Si no separa por grupo, y ahí está la diferencia. Entonces esta diferencia sería significativa. Ahora, ¿qué pasa con el número de personas mayores, que, o sea, que obtienen un puntaje PSU mayor a 450? Nos damos cuenta de que no existe una diferencia significativa. Ya a lo mejor si hacemos una prueba de una cola, si podríamos ver una diferencia significativa, que sería este caso, ¿ya? Así que ojo con eso. En un caso claro, que de una cola se nos daría que es significativa, y con, en este caso, como es 0,057, es mayor a 0,05, en ese caso estaríamos con una significancia del 10%, ¿ya? Y lo podemos ver acá también en la diferencia de nuestros datos. Pero fíjense que un grupo a otro tiene en este caso un mayor intervalo, ¿ya? Ojo ahí. ¿Qué más? A ver, tenemos los números, claro, la diferencia media de los docentes por establecimiento. Tenemos una diferencia significativa en este caso, que es menor a 0,05 en p-valor. En ese caso existe una diferencia entre ambos grupos, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo para ambas variables. Esto obviamente es demostrativo solamente, pero lo importante es que ustedes lo apliquen, en este caso, a la base de datos que se les van a entregar, ¿ya? Y que obtengan sus conclusiones en base a la información entregada. Bueno, ¿qué podemos hacer también? Podemos ver si existe una correlación entre las variables. Ya voy a ver si puedo agrandar esto porque quedó muy junto. Dame un segundito. Ah, no, queda igual. ¿Ya? Recordemos de que aquí tenemos filas, perdón, tenemos columnas, y acá tenemos filas, ¿ya? Esta columna con esta fila claramente es la misma, entonces la correlación va a ser 1, ¿ya? Pero por ejemplo podemos ver si existe una correlación, en este caso, entre ¿cómo que se llama esto? Los ingresos propios permanentes y el fondo común municipal. Fíjense que la correlación es baja, y además la correlación no es significativa. Ya acuérdense que uno le puede agregar al comando de correlación una coma y un sig, que como lo hice ahí en el doFile, y pueden ver si las correlaciones son significativas, ¿ya? Fíjense también de que hay una correlación negativa entre este mismo ingreso propio permanente y el índice de pobreza, ¿ya? Y que es una diferencia significativa. Eso también lo pueden ver ahí. Fíjense que el número de personas con puntaje PSU mayor a 450 se correlaciona positivamente con los ingresos propios permanentes de la observación, ¿ya? Eso también y es significativo. Fíjense ahí un 1%. Y bueno, podemos hacer lo mismo con el resto de las variables, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos ver? Podemos ver la población. Acuérdense que esta correlación nos indica tanto la fuerza como la dirección que existe entre ambas variables. Fíjense de que en este caso, si la correlación es negativa, tanto para la pobreza, que es el LPKCen, con la población, tenemos un efecto negativo, ¿ya? O sea, aumenta una y disminuye la otra, ¿ya? Para este caso. Y en este caso también tendríamos de que eh, una correlación negativa, que es del 0,26, ya, o sea, de un 26%. Fíjense qué variable es tan altamente correlacionada. La población con el número de personas con mayor puntaje PSU, ¿ya? Con puntaje PSU, perdón, mayor a 450. Esta también está correlacionada altamente con los ingresos propios permanentes. Tiene una correlación baja con el Fondo Común Municipal y no es significativa. Ahí ustedes pueden ir, eh, bueno, de acuerdo, yo aquí lo hablo en términos de municipio, pero ustedes pueden hablar en términos de personas, ya de grupos de personas, pueden hacer distintos tipos de correlación de acuerdo a las variables que tenga su base de datos, ¿ya? Y bueno, también podemos correlacionar un subconjunto de variables, por ejemplo, y esto es muy útil,
lo van a utilizar después, yo podría correlacionar mis variables independientes, ya que yo creo que podrían ser variables independientes en mi modelo. Entonces fíjense de que en este caso el gasto en educación, que es la variable que está acá, tiene una correlación positiva y que igual es más o menos alta con los ingresos propios permanentes. Ya, o sea, aumenta una y aumenta la otra, o disminuye una y disminuye la otra, y en ese caso es una correlación positiva. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes pueden interpretar para el resto, en este caso, de las variables. ¿Ya? Y aquí, ojo, que hay alguna correlación súper interesante, que es que al aumentar, por ejemplo, la distancia Santiago, disminuye el gasto, en este caso en educación. Ya lo pueden hacer de manera contraria con una significancia, o sea, en la dirección contraria, perdón, con una significancia de un 10%. Ya, ahí podrían ir ustedes ya a través de estos análisis que hemos hecho, ir sacando algunas conclusiones respecto a las variables y la muestra. Bueno, visto esto, entonces vamos a pasar, a nuestro modelo de regresión lineal simple. Nosotros ya a esta altura deberíamos tener una idea de cómo se comportan los datos y cómo se comportan las variables, la distribución, cómo, se comporta esta distribución, los percentiles, dónde se encuentra la mayor parte de los datos. A lo mejor, yo tengo, no sé, pues, una muestra de producción de 50 fábricas, y me doy cuenta de que, la mayor parte de la producción es baja en la mayor parte de la muestra, y que algunas solamente, se encuentran con niveles de producción alto. Entonces en ese caso tendría un sesgo hacia la derecha, tendría una cola y hacia la derecha. Algo pasa con los datos, entonces ahí uno ya va teniendo más o menos alguna información recabada. ¿Ya? Ahora nosotros lo que queremos hacer, sin embargo, es encontrar una relación causal. ¿Ya? Y en ese caso, ¿qué es lo que vamos, a hacer? Bueno, en primer lugar, quiero que recordemos nuestro comando de regresión, que se llama reg. En este caso, nosotros podemos ver cómo funciona este código o obtener información al escribir help y el código. Eso lo podemos hacer con cualquier código. Nos damos cuenta de que la sintaxis de este código, que lo podemos escribir como reg o regress, son nuestras variables dependientes, o sea, es nuestra variable dependiente. Al lado ponemos nuestra variable independiente. Si queremos poner una condición, la podemos poner acá. Y tenemos también opciones, ¿ya? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por el momento, si nosotros ponemos regress y dos variables, sería cómo explicamos la variable número uno que ponemos acá, dada la segunda, ¿ya? O como la variable x, por ejemplo, explica la variable y. ¿Ya? Pero ponemos la variable y, nuestra variable dependiente, y después la variable independiente, o las variables independientes. ¿Ya? Eso es para un modelo de regresión múltiple. ¿Ya? Y aquí hay un montón de comandos de opciones que pueden ir viendo. Sería bueno que investigaran los comandos para que tengan mayor noción de cómo utilizarlo. ¿Ya? Y también podemos ver qué código que podemos hacer después de la estimación. ¿Ya? A lo mejor podemos ver el error, podemos calcular otro tipo de hacer contraste, encontrar intervalos de confianza, cosas que después vamos a ir utilizando en la medida que avancemos en el curso. ¿Ya? Entonces, súper útil este código help. Llegamos a una regresión. Hagamos una regresión, utilicemos un modelo de regresión lineal simple, donde queremos entonces explicar nuestra variable dependiente, que es el SIMSE. O sea, queremos ver cómo el SIMSE en este caso es explicado por la pobreza, ya por el porcentaje de pobreza. Bueno, este comando entonces nos entrega lo que es la regresión, la información de la regresión. Podemos ver el número de nuestras observaciones, fíjense, podemos ver el valor f, que nos entrega la significancia, global. Aquí está la probabilidad, en este caso el p-valor. Si obviamente, es 0, es menor que 0,01, entonces hay una significancia global en este modelo. Tenemos el R cuadrado, recordemos que el R cuadrado nos explica, en este caso, en qué porcentaje las variables dependientes del modelo, eh, explican, perdón, para el siguiente, ya dije explican, determina, perdón, el porcentaje en que esta variable explica en el modelo, ¿ya? O sea, explica la variable dependiente. Tenemos un R cuadrado ajustado también, en ese caso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la suma de los residuos al cuadrado, fíjense,
la suma de los valores explicados al cuadrado y la suma total al cuadrado, ¿ya? Eso es súper importante porque pueden ustedes manualmente también realizar los distintos test de hipótesis o realizar las distintas mediciones, calcular la varianza del error, por ejemplo, con la información que necesitemos de aquí. Ya ahí tenemos tanto los grados de libertad del numerador y del denominador, como habíamos visto, perdón, del denominador anterior, como habíamos visto anteriormente, ¿ya? En nuestro práctico, en nuestro otro práctico. Y fíjense que este término que está acá es la multiplicación de estos dos, ¿ya? De este primero con este segundo, con el grado de libertad, y lo mismo acá para los residuos, ¿ya? Es muy probable de que, por ejemplo, en el certamen o en alguna evaluación les pidan rellenar, ¿ya? Este cuadro, ¿ya? Así que es muy importante que sepan calcular todo lo que está acá, calcular el valor t, por ejemplo, el p, calcular los intervalos de confianza de los estimadores, eh, calcular los estimadores, todo esto con la información que se encuentra aquí, ¿ya? Que también nos interesa de este cuadro, ¿ya? No se puede agrandar, parece, no. Nos interesa la regresión, cómo está estimado los coeficientes. Si se dan cuenta, el coeficiente de la pendiente, que está acá, porque yo regresioné el puntaje Simse con la pobreza, fíjense que a mayor pobreza disminuye porque hay un signo negativo, en este caso el Simse. Ya entonces hay un efecto negativo del Simse sobre, perdón, un efecto negativo de la pobreza sobre el Simse. Ya se aumenta, por ejemplo, en un 1%, en este caso el porcentaje de pobreza, disminuiría en eso el porcentaje Simse. Ya, por ejemplo, tenemos la desviación estándar, el valor t, que cuando, fíjense aquí alto, generalmente cuando es mayor a 1,9, creo, 1,96, no me acuerdo muy bien, pero aquí lo que ustedes tienen que fijarse en realidad en el p-valor. Si en este caso el p-valor es menor a 0,01, en ese caso el coeficiente es significativo, ya, o sea, es significativo este valor dentro del modelo, no toma un valor cero. Y lo mismo para el intercepto. Ya acuérdense de que el intercepto, que acá dice que se denomina como cons, en ese caso nos entrega el promedio en este caso. Ya recuerden eso de lo que hemos visto en el práctico y en clase. Ya ambas variables son significativas y tenemos sus intervalos de confianza. Ya también lo calculamos en el práctico. ¿Cómo en este caso que también nos ayuda a ver si nuestros coeficientes son significativos, de que el intervalo de confianza no tenga un cambio de signo, ya? Porque si tiene un cambio de signo, que en este caso no ocurre, fíjense que uno un intervalo es negativo, el otro es positivo. Si tiene un cambio de signo, eso significa que el intervalo incluye el cero, o sea, de que este coeficiente podría incluir el cero, y ahí no podríamos en este caso rechazar la hipótesis nula, ya, en el caso de la significancia. Eso también es súper importante que lo analicen. Bueno, por otro lado también podemos hacer una regresión del SIMSE, el puntaje SIMSE, con nuestro gasto en educación, ya, nuestro gasto total en educación. Y podemos darnos cuenta de que, bueno, tenemos de que hay una significancia global, pero al 10%, ¿ya? Porque está entre 0,1 y 0,05 el p-valor. Tenemos un r cuadrado, o sea, de que bueno, en este caso solo esta variable independiente explica en un 6,21% mi modelo. Tenemos la suma en este cuadrado, en este caso, perdón, el cuadrado del total de los valores explicados y de los residuos. Y nos podemos dar cuenta aquí de que en este caso el efecto sobre el puntaje de este gasto total de vengado es positivo, ¿ya? Pero fíjense que es un efecto muy pequeño, ya, efecto marginal muy pequeño, con una desviación estándar muy pequeña, ¿ya? Y que también tiene un p-valor que en este caso está entre 0,1 y 0,05, ya, entonces significativo al 10%, perdón. Y bueno, en este caso sí es significativo el intercepto y es interpretable también, en este caso, en términos económicos, ¿ya? Es muy importante, y con esto yo creo que hacemos ya estas dos regresiones y seguimos con el resto, de que en este caso
ustedes sepan distinguir entre la interpretación económica del modelo, o sea, qué teoría hay de por medio. Por ejemplo, aquí yo podría hablar de una teoría de provisión de bienes públicos, podría hablar de la teoría de, no sé, a lo mejor hay evidencia de los efectos del gasto en educación sobre el rendimiento de los estudiantes, y esa sería mi teoría económica, y ahí yo entonces podría decir de que estos coeficientes ambos deberían ser positivos, ya de acuerdo a lo que habíamos visto en el práctico. Y también hay cosas que son propias de, en este caso, la econometría, que es ver la significancia. Ahí yo diría que en este caso mis dos variables son significativas, una al 10%, otra al 1%, si hablamos de la pendiente, y en este caso el intercepto. Y podríamos hablar, por ejemplo, también del R cuadrado y la ¿cómo que se llama esto? Y la significancia global, ¿ya? Eso sería una interpretación, por ejemplo, si lo vemos en términos econométricos, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí podemos obtener una lista en este caso. Bueno, voy a volver aquí a nuestro modelo anterior, porque este lo agregué como ejemplo. Pero volvamos, por ejemplo, al que teníamos el SIMS explicado por el índice de pobreza. Ya voy a correr de nuevo este código. Y fíjense que estos dos códigos me ayudan a obtener dos cosas importantes, dos matrices importantes. Una es la matriz de los coeficientes, ¿ya? Fíjense que este es el beta 2 y este es el beta 1, ¿ya? Fíjense que me saca estos dos términos de acá, ¿ya? Pero me los deja en una matriz. Por otro lado, también puedo sacar la matriz de varianza y covarianza. Eso, si no lo han visto todavía, lo van a ver en algún momento, pero igual les va a servir este código. Ya aquí está la varianza, en este caso del, del beta del beta 2 de la pendiente, y esta sería la varianza del intercepto. Ya eso también es súper importante. Y bueno, aquí yo hice lo mismo también, pero para el número de personas con puntaje PSU mayor a 450. Ya eso también es súper importante. Pero eso lo dejo a ustedes para su interpretación, para que podamos avanzar con el resto. ¿Ya? Una vez que hacemos nuestra regresión, entonces vamos a hacer nuestro gráfico de dispersión y vamos a encontrar la recta donde se encuentran los valores, en este caso que toma nuestra estimación, ¿ya? Los valores ajustados. Y denme un segundito, entonces vamos a correr nuestro código y podemos ver de que existe una relación negativa entre el SIMSE y, en este caso, y un efecto negativo, perdón, del índice de pobreza sobre el SIMSE, ¿ya? Y se dan cuenta, claro, los datos se distribuyen de esta manera, se encuentran más concentrados en esta región. Eso también le debería dar algunas luces de lo que está ocurriendo con los datos. Más adelante vamos a ir reconociendo qué pasa en este caso. Y tenemos nuestra recta de los valores ajustados, ¿ya? Eso también es importante que lo incluyan en su informe y que lo interpreten de acuerdo a lo que obtuvieron anteriormente, ¿ya? O sea, que junten esta información con, en este caso, con lo obtenido anteriormente en la regresión, ¿ya? O sea, perdón, hacer una comparación entre ambas cosas, ¿ya? Pero, ¿qué también podríamos observar? Ya nosotros sabemos de que en este caso nuestro modelo de regresión lineal simple debería tener una normalidad en el error, ¿ya? Con media cero y de varianza sigma cuadrada, ¿ya? Entonces vamos a tomar nuestro primer modelo y vamos a correrlo de nuevo para que no cometamos el error, y vamos a aplicar un comando que se llama predict, ¿ya? Aquí yo pongo predict, el nombre que le quiero poner a la variable, coma, y le pongo r de residuo, ¿ya? Del error. O sea, eso es lo que queremos sacar aquí. En este caso estamos dentro de esta variable metiendo el error para todas las observaciones, ¿ya? Con ese predict, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer, voy a sacar un histograma para que analicemos la normalidad. Se distribuirá normal. Bueno, a primera vista sí, en este caso, para este modelo justo se distribuye normal. Ya fíjense, con media cero es muy probable que estemos frente a ese caso. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, vamos a regresionar
el número de personas con puntaje PSU mayor a 450 con el índice de pobreza. ¿Qué va a pasar con los errores? Bueno, hacemos lo mismo, pero ahora le cambiamos el nombre, obviamente, para que no se vayan a confundir. Le puse res2 y este mismo lo voy a hacer un histograma y le vamos a sacar aquí la campana de Gauss. Y si se dan cuenta, claro, tiene media cero, pero está medio rara la distribución. Lo ideal sería de que fuera una distribución normal, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Bueno, aquí yo le invito a que concluyan respecto a la normalidad del error. Sería bueno que eso también lo incluyeran en su informe. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esto? Bueno, hay una técnica que tiene que ver con, en este caso, utilizar a lo mejor un modelo semilogarítmico. Esto a lo mejor un poquito más adelantado, pero nos ayuda a ver cómo se corrige este problema con el error. Ya vamos a generar dos variables logarítmicas. Acuérdense que pueden hacer un gen, el nombre de la variable nuevo, igual al valor que queremos que tome esta variable nueva. Y aquí yo le puse logaritmo natural y entre paréntesis el nombre de la variable anterior. ¿Ya? Esto no me borra la variable anterior, sino que en este caso, ¿cómo que se llama esto? Me genera una nueva variable. Ya si nosotros vamos aquí a nuestro comando, en nuestra parte de las variables, fíjense que se crearon los dos residuos para los dos modelos y ahora yo creé dos variables logarítmicas. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner nuestra variable logarítmica como variable dependiente, ya para ambos casos, y vamos a generar dos nuevos residuos que ahora les puse 3 y 4 tanto para el logaritmo del Simpson como para el logaritmo del número de personas con puntaje PSU mayor a 450. Yo aquí, para hacerlo más fácil, tomo todo esto y le pongo, acuérdense que pueden ejecutar acá o con control D, tienen que ver el práctico anterior. Y bueno, generé los dos modelos. Fíjense de que, claro, aquí cambia en este caso la interpretación. Obviamente en este certamen creo que eso no entra, no me acuerdo muy bien. Tienen que revisarlo ustedes, pero si vieron modelos semilogarítmicos debería entrar, ¿ya? Pero no se preocupen de eso porque lo que queremos ver ahora es qué pasa con la normalidad en este caso del error, ¿ya? Entonces, como yo tengo mis dos regresiones, fíjense que aparte la significancia en ambos casos es del 1% para la significancia individual y del 1% para la significancia global. Fíjense en las mejoras que tiene este nuevo modelo, pero a mí lo que me interesa es ver cómo se comporta el error, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ocurre ahora. Y fíjense que para el primer modelo tenemos un error que se distribuye normal con media cero y una desviación estándar, que en este caso es sigma, perdón, con una varianza que es sigma cuadrado. Y para el otro modelo que teníamos, que los datos estaban sesgados hacia la derecha de los errores, fíjense de que ahora ya tenemos una distribución que es cercana a la normal. Ya entonces, si concluimos al respecto, vemos de que estos modelos semilogarítmicos, que se van a ver más adelante, pero que ahora es bueno que analicen qué pasa con el error, son una buena forma de cumplir este supuesto de normalidad del error. Eso es para que ustedes vayan practicando con sus datos, también lo pueden analizar. Obviamente, si no han visto modelos semilogarítmicos, no describir el modelo como tal, pero sí ver la utilidad, en este caso, utilizar variables logarítmicas dependientes para cumplir este supuesto de normalidad del error, ¿ya? Y también pueden hacerlo con modelos logarítmicos, o sea, con logaritmo tanto en la variable dependiente como en la independiente. Pero ahí ustedes tienen que ir probando. Entonces, hasta este punto del práctico y hasta este punto del test, cuando hagan el test, ustedes ya deberían poder, en este caso, hacer un análisis descriptivo de las variables, ver cómo se distribuyen y también empezar a generar estas regresiones, ¿ya? Bueno, recordemos en este caso de que, por ejemplo, como yo antes le había puesto como variable dependiente el gasto, en este caso el gasto está en miles de dólares, ¿ya? Entonces, si yo aumento, la interpretación que diríamos es que si aumentamos en uno el gasto, aumentaría entonces en beta 2 por ejemplo, que es la pendiente, en este caso el puntaje Simpson, ¿ya? Pero como son miles de dólares, entonces multiplicamos uno por mil, entonces por cada miles de dólares que aumenta el gasto, aumenta en tanto entonces el puntaje Simpson, ¿ya? Si interpretamos, por ejemplo, la pendiente del modelo cuando veíamos
cuando hicimos ese pequeño ejemplo con el gasto en educación. ¿Ya? Así que ojo con sus interpretaciones. Recuerden que todo esto depende de la base de datos con la que estamos trabajando, que yo lo estoy aplicando a algo más real. ¿Ya? Y bueno, yo pausé el video, pero yo creo que ni se nota cuando lo reproduzcan. Ahora vamos a utilizar una simulación de Monte Carlo. Yo creo que el profesor les nombró en clase y la profesora también respecto a simulación. ¿Cuál es la utilidad de utilizar este método de Monte Carlo? De que una vez de que nosotros tenemos nuestra información muestral, que tenemos nuestra regresión, y bueno, queremos ver que realmente esto se comprueba, entonces uno para comprobar y para darle para sostener aún más nuestro resultado, podríamos aplicar una simulación y ver si esta simulación se condice con lo que nosotros obtuvimos en la regresión, ¿ya? Y esto aquí es más o menos mecánico, o sea, cómo se implementa en realidad en términos de código, pero lo importante es que ustedes sepan asimilarlo con su información, ¿ya? Para eso yo les puse aquí por parte cada una de la información que vamos, o sea, cada uno de los códigos que vamos a utilizar para sacar la información, ya que son los que marqué ahí. Yo los voy a correr todos juntos. En este caso lo vamos a hacer para dos variables independientes, perdón. En este caso el uso del código es el mismo, pero con el fin de que a lo mejor se pueda utilizar el Monte Carlo para más variables, lo vamos a utilizar así, ya porque después tú cuando tengas modelos más grandes van a poder aplicarlo también más fácilmente. Entonces vamos a suponer un modelo donde en este caso el puntaje SIMSE va a depender tanto de la población como del índice de pobreza, ¿ya? Y obviamente lo primero que vamos a hacer, así como muy análisis descriptivo, vamos a utilizar nuestro summary para sacar información descriptiva. Ya tenemos las observaciones, tenemos las medias, las desviaciones estándar y en este caso la longitud, el largo, en este caso de nuestro intervalo, ¿ya? Cómo se distribuyen cada una de las variables. Tenemos también la regresión. Bueno, yo dije mi variable dependiente esta. ¿Qué variables explican el puntaje Simpson? Yo dije que para este modelo va a ser la población y el índice de pobreza. Saqué el modelo. Vemos de que la población con un margen muy pequeño y no significativo, ojo ahí, me aumenta entonces el puntaje Simpson. Ya, ojo con eso, que no es significativa esa variable en el modelo. Podría tomar un valor cero. Y en este caso, fíjense que el intervalo cambia de signo, así que eso tenemos que anotarlo ahí. Y tenemos que, claramente igual que antes, el índice de pobreza me disminuye el puntaje Simpson. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los recibos, fíjense. ¿Qué pasa con los recibos? Hacemos un summary, vemos de que la media en este caso es casi cero, ¿ya? Fíjense ahí y de que hay aparece que se distribuye en normal, ¿ya? ¿Cómo podríamos ver esto? Hagamos un histograma entonces de nuestro residuo y le ponemos frequency normal, ¿ya? Y claramente tenemos que se distribuyen casi de manera normal, y hay una distribución casi simétrica. Ojo ahí con eso. Un poquito cerca. Entonces vamos a sacar esto y bueno, esos son nuestros resultados. Entonces ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Comprobemos, hagamos una simulación porque quiero ver si realmente va a ocurrir esto, ¿ya? ¿Y por qué yo saqué todos estos datos previos? Porque estos van a ser los que vamos a utilizar para realizar nuestro Monte Carlo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Ya? Para hacer este Monte Carlo, ustedes después de que saquen toda su información, ojo ahí, que tienen que ya haber sacado lo más importante, haber anotado y todo el tema, lo último que van a hacer van a comprobar. Ya entonces para esto nosotros tenemos que eliminar, en este caso, con un clear. Ya, y eliminamos todo lo que tenemos en esta base de datos. Pero antes de eso, para que no vayan a cometer el error que casi hago yo ahora, vamos a reemplazar los datos en en nuestra simulación de Monte Carlo, ¿ya? Lo primero, vamos a considerar que vamos a tener una base de datos, por ejemplo, con 250 observaciones, o sea, ahora vamos a vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si tengo 250 observaciones en vez de 56?
Esperaría entonces de que a mayor cantidad de observaciones sea más cercano el valor al que obtuve anteriormente, para los coeficientes, por ejemplo. Vamos a generar un valor e, que sería un error, que dijimos que nosotros se distribuye con, en este caso, con una distribución normal, perdón, con media cero y su varianza, perdón, su desviación estándar, que en este caso aquí nosotros tenemos que es 10,22, ¿ya? Lo obtuvimos acá nosotros después de sacar los residuos, entonces vamos y la escribimos aquí en nuestro comando, ¿ya? ¿Qué tenemos posteriormente? Vamos a tener una matriz M, que demos un segundo. Bueno, esta matriz M, como dice ahí abajo, dice es la matriz de medias para las variables x1 y x2. Vamos a asumir de que en este caso la población es x1 y la pobreza es x2. Entonces nos vamos acá y nos vamos a nuestras medias. Ya aquí tenemos x1, 141.941, que dijimos que es la población. Entonces lo escribimos tal cual. Y también escribimos la media para nuestra variable de, en este caso, pobreza, ya que es 6,21% más o menos. Ya lo escribimos tal cual como sale ahí, aquí en nuestro código. Luego ponemos las desviaciones estándar en el mismo orden para cada una de las variables. Ya se dan cuenta, para la primera es 132 1921,9 y para la segunda es 3.334199. ¿Ya? Lo ponemos en el mismo orden que lo anterior. Luego, ¿qué ponemos? Ponemos nuestra matriz de covarianzas. Bueno, ponemos nuestra matriz de covarianza. Yo estaba buscando el valor, pero lo voy a calcular de nuevo para que no se nos olvide. Acuérdense que eso lo podemos encontrar acá. Bueno, en este caso la covarianza, en este caso de ambas variables sería la correlación. Bueno, lo podemos rellenar ahí con en este caso las dos variables que hay de PC2 y LPKC y en bajo 2, y claramente ahí obtenemos el valor. Vamos a considerar de que esta es nuestra matriz. Fíjense que repito, bueno, primero tenemos el valor 1, acá debería ir un menos 0,2698, pero como no se, como se repite, no lo coloca el stata. Luego en la fila de abajo iría un menos 6, menos 0,2698 y un 1. Ya fíjense que separa por coma las columnas y por fila con ese renglón. Ya, pero una matriz de 2x2 solamente, y esa es nuestra matriz que nosotros vamos a llamar de covarianza. Ya, entonces ahora vamos a darle este comando a nuestro stata. Vamos a hacer un draw norm entre las dos variables que nosotros definimos previamente, x1 y x2, que en realidad son estas que van a estar acá. Tenemos un n que es de 250, una matriz de correlación x hasta acá. Tenemos las medias y las desviaciones estándar. ¿Ya? Esas son las dos variables que vamos a generar. Entonces ahora vamos a generar nuestro modelo, que va a ser un modelo con una variable dependiente y con los valores que tenemos acá. ¿Ya? Estos son los valores que nosotros obtenemos desde la regresión. ¿Ya? Con eso vamos a comparar con nuestros valores que obtuvimos anteriormente. Ya aquí obtuvimos la media, que es el término constante. Para la primera variable, fíjense que obtuvimos este valor del coeficiente, y para la segunda variable este de acá, ya conservando el menos, ojo, y le ponemos un más c. Ya es como que lo estamos escribiendo aquí de forma manual. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos hacer obviamente es llegar a algo similar, ¿ya? Similar a lo que tenemos aquí. Vamos a correr entonces nuestro modelo. Después, bueno, hasta aquí ya ustedes podrían aplicar el clear, porque aquí ya copiaron toda la información que es necesaria. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, entonces vamos a borrar nuestra información, suponiendo que ya no la necesitamos más. Es súper importante que hasta antes de esta parte del práctico ustedes ya hayan sacado toda la información, estén listos con eso, y le ponemos un clear. Y fíjense que el clear borra todas las variables que tienen en su base de datos. ¿Ya? Vamos a generar aquí, vamos a poner un número de observaciones, y denme un segundito.
Y aquí hay algo que yo no había agregado en el doFile, pero antes de esto vamos a poner una semilla. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esta semilla? Significa que si yo pongo este mismo comando con esta misma información, cada vez que genere esto, que es aleatorio entre comillas, eh, me va a generar los mismos resultados. ¿Ya? Es súper importante de que para términos del informe y del trabajo ustedes pongan una semilla para que nosotros cuando repliquemos la información sea la misma. Ya entonces puse mi semilla, le puse seed 1, 2, 3, ustedes le pueden poner 1, 2, 2, 101, 190, el número que quieran. Ya, pero cada vez que se ocupe esta semilla, ese número, con estos datos se van a generar los mismos resultados. Entonces fijamos nuestras observaciones ahora, dijimos que son 250 semi n y ponemos toda esta información de una. Ya ojo con las comas, con los puntos. Acuérdense que Stata toma los decimales como puntos y no como comas. ¿Ya? Así que ahí no se vayan a confundir y yo seleccioné todo, todo listo y generamos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Recordemos que este X1 era en este caso la población y X2 era también en este caso el índice de pobreza. Ya entonces vamos a sacar las estadísticas descriptivas en este caso de nuestras dos variables, ya tal cual como lo hacemos en la parte descriptiva del caso anterior y comparamos con nuestros datos. Ya también vamos a sacar histogramas de cada variable, ya ojo ahí, fíjense ya que se distribuyen de esta manera y todo el asunto. Podemos hacer un plot también. El plot, ojo, que es bueno, en este caso es una regresión como entre las dos variables de independientes, podríamos describir cómo se comportan. Y finalmente podríamos también si existe alguna relación causal, bueno, es como si hiciéramos una regresión en este caso en ambas variables. ¿Ya? Pero obviamente lo que a mí me interesa es si esta regresión, y esto es lo que vamos a ver ahora, se condice con la regresión que yo tenía en un comienzo. ¿Ya? Fíjense de que en este caso, y aquí yo ya hice la regresión con las variables que obtuve, o sea, con los datos que obtuve a través de mi simulación de Monte Carlo, nos entrega una significancia global, nos entrega aquí las sumas, como habíamos dicho, y en este caso lo que nos importa es los coeficientes. Si ustedes recuerdan, voy a ver si puedo volver acá, que no se haya borrado. Ustedes debiesen haber guardado el modelo con Simse LPKCen. Parece que no lo había hecho antes, o sí, está por aquí. Dame un segundito. Aquí está. Fíjense de que los coeficientes que teníamos eran estos, ¿ya? Eran, bueno, el primero no era significativo, pero este es un valor muy cercano a cero, este es menos 3,07 y la constante es 2,81. ¿Qué tenemos acá? Constante 2,81. Fíjense que este valor me da sobre, en este caso, ¿cómo que se llama? El valor anterior, o sea, más abajo, perdón, porque es más negativo, me da 3,02 o positivo. Déjenme ver que no me acuerdo muy bien del número. 3,07, ya está más cercano a 3. Claro, este es más negativo, ya. Probablemente estábamos sobreestimando nuestro modelo, nuestros coeficientes, ya. Y esto es muy cercano a cero, ya, porque está elevado a menos 0,6, ya. Fíjense que en este caso la variable es solamente significativa eh, al, al 10% y las otras dos variables siguen siendo significativas, ¿ya? Entonces con esta observación ustedes podrían ir comprobando entonces el modelo que obtuvieron en un principio, ¿ya? Podrían hacer lo mismo también, bueno, no sé si es muy aconsejable, yo creo que esto les va a servir mucho cuando trabajemos con el modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Pero también sería muy importante que para efectos del test, si le preguntan un Monte Carlo, hagan esta comparación entre la estimación que ustedes obtienen en primera instancia, o sea, su regresión, y luego la comparen con un Monte Carlo, ya para ver qué pasa si a lo mejor los estimadores están sobreestimados o subestimados o cosas por el estilo. Ya también analizar la significancia y ver si los valores que ustedes obtienen a partir de su muestra se comprueban a través de esta simulación. ¿Ya? Así que eso chicos, yo creo que hemos visto aquí todo lo necesario para el test.
Si tienen dudas, yo voy a estar atento ya a sus preguntas. Les voy a dejar un foro de consultas para este práctico, pero también pueden escribir a mi correo que ustedes lo tienen, ¿ya? Y poder comentar respecto a este práctico. Yo lo voy a subir también, bueno, ya para trabajar tienen que descargarlo, lo que son los datos que vamos a utilizar y el do file con las modificaciones que yo creo la acabo de hacer. Ya lo voy a guardar el tiro ahí para que lo tengan ustedes. Así que les deseo mucho éxito el lunes en su test. Ahí nos vemos.